bienvenidos nuevamente. Los que nos acompañan hoy por primera vez en esta sesión, bienvenidos a los Impact Days 2026. Soy Miguel Gallo, Investment Officer de Impact Ventures PCM. En este espacio buscamos conversación, reflexión y articulación entre actores que están trabajando para transformar a México y Latinoamérica desde distintos frentes. Nada más un par de indicaciones de seguridad y convivencia antes de empezar. No está programado ningún simulacro sísmico, así que si suena la alarma, por favor nos replegamos todos a la pared de atrás donde está la señalética verde y ponemos atención a las indicaciones de los brigadistas. Si alguien quisiera ir al sanitario, están saliendo, la primera puerta a la izquierda. Y este es un edificio LEED, así que les pedimos no fumar, por favor. Impact Days es un espacio que busca conectar líderes, organizaciones, inversionistas, emprendedores y agentes de cambio alrededor de una pregunta central. ¿Cómo multiplicamos el impacto desde la colaboración? Durante estos días y ya por tercer año consecutivo, estaremos abordando algunas de las conversaciones más relevantes para el ecosistema de impacto en México y la región. Innovación social, inversión de impacto, educación, salud, inclusión, inteligencia artificial, articulación multisectorial y las condiciones necesarias para acelerar soluciones climáticas. Antes de comenzar esta sesión, queremos compartirles un breve video que refleja el espíritu de esta edición. Así que corre video, por favor. En México y Latinoamérica están surgiendo soluciones a problemas sociales y ambientales urgentes. Emprendedores sociales que están haciendo las cosas distinto. Organizaciones que trabajan desde los territorios. Inversionistas que buscan impulsar estas soluciones. Hoy, el ecosistema tiene más capacidades, más talento y más experiencia. Pero muchas soluciones siguen enfrentando el mismo reto: encontrar el capital, los aliados y el entorno que necesitan para crecer. Impact Days nace para eso. Un espacio donde el capital, las ideas y las personas se articulan para acelerar soluciones y transformar sistemas con la persona en el centro. Porque cuando el ecosistema se alinea, las soluciones dejan de avanzar solas y se empiezan a multiplicar. Esto es Impact Days. Listo, así que sin más, les cedo el micrófono a Octaviano Kutolenk, Investment Director en Impact Ventures PCM, quien moderará la plática Inteligencia Artificial y Digitalización, palancas para EdTech. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar acá. Itali, Jesús, por favor pasen aquí al podium para darnos unas palabras importantes el día de hoy. Bueno, pues la verdad que qué placer estar aquí esta mañana. Les agradecemos a todos por el esfuerzo. Sabemos que esta Ciudad de México en las mañanas tiene un tráfico muy complicado y bueno, siempre implica una buena desmañanada el estar aquí desde temprano, o sea que se los agradecemos mucho. Y como comentábamos, esto es como las bodas, ¿no? Que citas a una hora y realmente empieza media hora después. Bueno, creo que en esta ocasión nos sucedió lo mismo, pero bueno, gracias por su paciencia. Y bueno, pues me gustaría ahora sí que comenzar este panel el día de hoy, o esta plática, esta charla, dejando que Jesús y Itali se presenten, porque seguramente yo me comeré muchos de los detalles importantes sobre quiénes son, pero bueno, simplemente diría, bueno, Itali viene con nosotros de Potencia Ventures, viene desde Sao Paulo, le agradecemos muchísimo el estar acá a tantos kilómetros de distancia y sobre todo creo que va a ser muy interesante tener la perspectiva de alguien que no solo invierte en toda la región, sino sobre todo tiene una perspectiva desde Brasil de lo que está sucediendo, que creo que puede ser muy enriquecedora. Y Jesús Lanza, CEO y founder de Matilda, una empresa que está en la frontera entre el FinTech y el EdTech, ya nos platicarán, pero me gustaría a lo mejor que nos platiquen, yo más allá que ya los presenté, un poquito de sus organizaciones, para que conozcamos un poquito mejor a Potencia y un poquito mejor a Matilda, y ya luego le entramos un poco a la plática. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ya pido disculpa por el español que no es tan fluyente, entonces necesito cambiar un poquito para inglés. Yo voy cuando me olvido una palabra, pero me gusta mucho estar aquí con ustedes. Me siento en casa por lo tráfico también en São Paulo. Y soy de Potencia hace 4 años que trabajo con inversiones en educación y futuro del empleo.
Antes de eso trabajé en 500 Global con aceleración también. En estos 4 años en Potencia estuve liderando inversiones en startups y fondos, principalmente en Brasil, pero hace 2 años que estoy más y más involucrada en la Spanish Speaking Latam, entonces es un gusto estar aquí. Hacemos también un programa de apoyo a emprendedores llamado Potencia Up. Creamos este programa en Brasil en 2023 para apoyar startups en etapa temprana de emprendedores que muchas veces no tienen el network que la mayoría de los emprendedores que salen de escuelas como Harvard, Stanford tienen. Entonces hicimos 2 cohortes en Brasil de apoyo. En el primero cohorte apoyamos 20 startups y invertimos en 2. Apoyamos con mentorías personalizadas. Y el año pasado hicimos otro cohort, pero con una digitalización, con una digital track que hicimos. Y ahí impactamos más de 200 startups de educación y futuro del empleo, porque utilizamos la digitalización y también AI para entender las dificultades de estos emprendedores. De estas 220 startups que apoyamos con el Digital Track, ahí sí seleccionamos 20 para mentorías personalizadas y estamos a invertir en 2 este trimestre. Entonces, es un programa que ya consolidamos en Brasil y que ahora en 2026 tengo el reto de lanzar en Spanish Speaking Latam. Vamos a lanzar en julio de este año y espero también conocer muchas startups y muchos emprendedores de Spanish Speaking Latam, de educación y futuro del empleo. Bueno, pues yo soy Jesús. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Como explicaba Octaviano, yo con un grupo de amigos pues fundamos Matilda, que es un digamos que un fintech en educación. Somos un híbrido entre fintech y edtech. Básicamente es una compañía que tiene el propósito de volverse el socio integral de las instituciones académicas en Spanish Speaking Latam, en América Latina. Básicamente lanzamos hace 4 años con la idea de poder pues resolver 2 problemas importantes dentro del mundo de la educación. El primero es la data y la gestión, ¿no? Porque al final del día pues como todos sabemos, las escuelas o las instituciones académicas sufren muchas veces de falta de gestión y a veces de falta de datos, y sin esto no se pueden tomar las decisiones correctas. Y la segunda es acceso a financiación, ¿no? Entonces nosotros damos una serie de soluciones que están, digamos que empiezan desde soluciones de gestión a través de un SIS y de un ERP que le permite a las escuelas poder tener mejor data, más trazabilidad, etcétera, y tomar mejores decisiones. Y a partir de ahí les damos también soluciones de financiación a través de factoraje o créditos, ¿no? Entonces nos volvemos lo que nosotros llamamos un System of Record, que básicamente se vuelve un cerebro sobre el cual las escuelas pueden mejorar, incrementar su nivel de gestión, su optimización, su excelencia y también desarrollar sus negocios, ¿no? Hoy tenemos presencia en México, Colombia, Ecuador y estamos ya entrando en Perú. Y pues servimos aproximadamente a 500.000 alumnos, 480.000 alumnos a través de 1.300 escuelas en la región, ¿no? Este es un proyecto que llevamos pues ya casi 4 años. Desde hace poquito pues además parte del portafolio de promotor, así que muy contentos, la verdad, por aquí hacer equipo. Y bueno, sobre mí, pues yo soy de Cholula, Puebla. Yo soy asturiano, soy de Oviedo. Llegué a México en 2007 a trabajar en banca y luego regresé a Europa un rato y volví en 2013 a emprender en México. Entonces emprendí en una compañía que se llama Lotus, que básicamente es una plataforma de universidades que pues la fundamos, digamos, con una adquisición de 6.000 alumnos y vendimos la compañía cuando teníamos 98.000, 99.000 alumnos, ¿no? Entonces, pues fue una muy buena historia y de alguna manera fue la base sobre la cual
yo me enamoré del mundo de la educación y a partir de ahí pues empecé a tratar de lanzar más emprendimientos en el sector, tratando de apoyar un poco el desarrollo en el país y también pues traer innovación al sector, ¿no? Así que nada, muchas gracias por estar aquí. No, pues gracias, la verdad es que muy completas sus presentaciones y la verdad es que me encanta pues la pasión de la que hablan de por qué están participando en el mundo de la educación. Me gustaría un poco para introducir el tema de inteligencia artificial, digitalización en el mundo EdTech, simplemente hacer un poco esta reflexión. Yo creo que hay pocas industrias que despiertan tanta expectativa y al mismo tiempo tanta cautela frente a la tecnología como es el caso de la educación. Por un lado, la promesa es enorme: personalizar el aprendizaje, apoyar a los maestros, detectar rezagos a tiempo, ampliar acceso a mejores contenidos, hacer más eficiente la gestión escolar y acercar oportunidades a estudiantes que históricamente han estado fuera de los círculos de calidad. Pero también sabemos que la tecnología por sí sola no transforma la educación. De hecho, uno de los grandes aprendizajes de los últimos años es que digitalizar no es simplemente poner pantallas, plataformas o dispositivos en las aulas. Y creo que la pregunta de fondo acaba siendo: ¿cómo logramos que la tecnología realmente mejore el aprendizaje? Yo creo que todos lo sabemos, pero la pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a entrar a los salones de clase, porque lo va a hacer. La pregunta creo que es si estamos preparados para que entre de una forma que realmente mejore el aprendizaje, fortalezca a los maestros y reduzca en lugar de ampliar las brechas educativas. Digo, todo esto que leí, la verdad que tiene creo que mucha profundidad y al final creo que habla un poco de la situación quizá que hoy prevalece y de los retos que tenemos y a lo mejor nos da para entrar después de esto un poquito a la plática del día de hoy. Y a lo mejor me gustaría, si empezamos, quizá voy a hacer preguntas en general y a lo mejor les pido que el que la quiera tomar la tome y si los dos quieren comentar sobre la pregunta, pues mejor, así tenemos un poco la perspectiva desde el lado de un fondo, el lado muy brasileño yendo a Latinoamérica y el lado de un emprendedor que lleva ya muchos años en el tema educativo. A ver, llevamos yo que más de 15 años de que se ha hablado de una revolución educativa digital. A lo mejor desde su perspectiva, ¿qué consideran que sí ha cambiado y de alguna manera en qué temas ha habido pocos avances, ¿no? en toda esta brecha que ya llevamos? No sé si quieran aventurarse con algún comentario. Yo pienso que se cambió mucho el acceso a informaciones y la velocidad que los alumnos, las familias, los profesores tienen a las informaciones, pero todavía no se cambió tanto los fundamentos como las estructuras curriculares. En Brasil, por ejemplo, tuvimos un cambio en el preparatorio. Entonces ahora los alumnos de escuelas públicas pueden accesar clases diferentes de matemática y portugués, por ejemplo, si la escuela tiene una oferta para eso. Pero el problema es que no hay suficientes profesores para las diferentes clases, como por ejemplo educación financiera, que podría ser un tema muy interesante para alumnos de 15 a 18 años accesaren. Entonces, tuvimos un cambio, un intento de cambio para mejorar el acceso a diferentes temas que son prácticos, que son útiles para las personas, pero no hay profesores suficientes para eso también. En el K-12, por los niños, no tuvimos tantos cambios así. Entonces, estaba hablando con personas de México, de Colombia, y percibí que para las escuelas públicas ha cambiado menos todavía. Entonces, pienso que el acceso está ahí, los profesores están como que descubriendo nuevas formas de aprendizaje que muchas veces no pueden aplicar en su día a día, porque la estructura de las escuelas, la regulación no los permite. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay varios factores que al final del día implican o impactan en el desarrollo o la ausencia de desarrollo a nivel de digitation, ¿no? Yo diría que
definitivamente ha habido un avance fuerte en términos del delivery, es decir, si vemos un análisis de los últimos 10 años, claramente todo lo que podemos considerar como digamos que educación virtual, ¿no? Ha venido avanzando muy fuerte. Claramente Brasil fue el gran ejemplo en la región, pero creo que el resto de digamos que de geografías dentro de América Latina han seguido sus pasos y hoy hay muy buenos ejemplos desde, no sé, ADEM a nivel Hispanoamérica, claramente UTEL, mismamente Lotus tiene un modelo muy grande de EdTech, etcétera, incluso instituciones como el TEC, etcétera, han venido trabajando ya en modalidades un poco más híbridas. Entonces, yo creo que a nivel de delivery claramente ha venido un avance fuerte y además es interesante porque este avance viene, digamos que viene impulsado por lo que se denominan working adults, ¿no? Los alumnos trabajadores, que realmente inicialmente es gente de más de 40 años, ¿no? Entonces los early adopters, curiosamente, no son, digamos que los usuarios que son nativos digitales, sino que es gente que de alguna manera está buscando pues cómo solucionar o cómo de alguna manera reforzar su educación y son los principales que han adoptado inicialmente todo el modelo digital. Donde yo creo que, y estoy totalmente de acuerdo, es que donde creo que estamos fallando un poco es en dos niveles. El primero es en la evangelización de los profesores y la segunda realmente es en la metodología de la enseñanza, ¿no? Y van pues muy de la mano, ¿no? Hoy hay un montón de acceso a contenidos académicos digitales de primer nivel, ¿no? Que además en muchos casos son prácticamente gratuitos, ¿no? Y desde Harvard, HarvardX, etcétera, MITx, hasta cualquier tipo de plataforma digital te ofrece hoy contenidos académicos digitales. El problema es que en la impartición de dichos contenidos y en la formación y seguimiento y medición de los profesores para esa impartición estamos fallando mucho, ¿no? Y entonces al final del día se genera un desconecte muy fuerte entre, de alguna manera, los recursos, el acceso a la tecnología y al final del día pues la manera de educar, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que enfocarnos muy fuerte. Y el segundo puntual que siempre hago mención a esto es para mí la clave es empezar desde la base, que es la raíz, que son digamos de kinder a preparatoria, porque al final del día, si hacemos un análisis en el desarrollo del ser humano, ¿no? Todo aquel pues lag o falta de formación o de preparación que pueda tener un alumno cuando tenga una edad casi adulta, 16, 18 años, es muy difícil recuperar un periodo de 3 a 4 años, ¿no? Entonces, al final del día, donde tendríamos que enfocarnos muy fuertemente es generar esa cultura, ese mindset digital y esa manera de formar tanto habilidades fuertes como blandas de kinder a preparatoria, y que la universidad realmente, bajo mi óptica, sea un esfuerzo más de equipar a los alumnos para que de alguna manera salgan al mundo laboral siendo altamente productivos, ¿no? Pero realmente toda esa base formativa debería de principalmente lograrse antes de la universidad, porque si no, la verdad es que el tiempo que tienen los alumnos, o de otra manera el gap que tienen versus aquellos alumnos que sí han podido adquirir estas capacidades, es demasiado grande para cubrir en poco tiempo, ¿no? Pues la verdad que creo que el tema es multifactorial, ¿no? O sea, por lo que describen, pues no sé si estamos teniendo una situación donde existe la digitalización, existe la tecnología, existen las herramientas, y a lo mejor el tema es, una vez que llegas a las escuelas, de alguna manera, ¿cómo aseguras que haya una adopción? ¿Cómo te aseguras que se incorpore adecuadamente la currícula? ¿Cómo aseguras que los maestros de alguna manera lo adopten? No sé si a lo mejor nos pueden comentar justamente, aunque ya hablaron del tema en lo general, no sé si lo podemos bajar un poquito más a lo específico, ¿no? En el sentido de, parece que ahí hay un tema, ¿no? El tema de adopción, el tema de cómo la escuela lo incorpora. No sé si, Italia, tú en la experiencia de inversiones o modelos de negocio que has visto, ¿qué te has encontrado de alguna manera en ese problema de adopción desde el punto de vista escolar? Sí, yo pienso que los profesores muchas veces tienen mucho miedo porque ya siéntense no asistidos en esta journey. Están como, no tenemos el apoyo, estamos sobrecargados y todavía quieren que nosotros apliquemos inteligencia artificial y no sabemos ni cómo.
Entonces, por ejemplo, invertimos en una empresa en Brasil llamada Letrus, que tiene una plataforma de inteligencia artificial para literacy, para no solo alfabetización, pero para desarrollar la escrita. Y los profesores estaban como, las personas o las startups quieren sustituir nuestro trabajo. Y no es la situación es que la AI es para ayudar a los profesores a encontrar los principales puntos de dificultad de una clase de 40 alumnos e intentar poner soluciones para que los alumnos que tienen más desigualdades en el aprendizaje logren desarrollarse mejor. Entonces, la evangelización es muy importante porque es necesario que las edtechs tendrán profesores en sus equipos. No hay como desarrollar una solución para mejorar la vida y el desempeño del profesor si solo tiene ingenieros y business people. Discúlpeme, pero no. No necesitan ser los fundadores, pero necesitan que tengan consultores, que tengan personas que están muy atentas para servir a los profesores. Entonces, yo pienso que este es un tema muy importante y que Letrus hizo un buen trabajo, porque hoy ellos tienen contratos con muchos estados de Brasil. Y hoy las escuelas públicas de preparatorio de Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, ya utilizan Letrus en sus escuelas porque los profesores perseveran que era una herramienta para ellos, no que era algo impuesto a ellos. Entonces, eso mucha diferencia en la adopción. A ver, sin duda creo que es una recomendación muy buena, ¿no? Yo creo que para cualquier emprendedor, ¿no? En la medida que si no entiendo bien la necesidad y el problema que tiene mi cliente, al final, ¿cómo lo voy a solucionar? Y aquí lo que estás diciendo es que tienes que poner en los zapatos del profesor, de la escuela, cuáles son sus pains, cuáles son sus preocupaciones, sus miedos. Yo creo que si no atiendes ese tema, difícilmente va a suceder, ¿no? Pero Jesús, desde el punto de vista tuyo, aquí hablamos un poco de la complicación de adopción de los maestros, pero tú cuando llegas a una escuela, y otra vez desde tu experiencia de los temas de gestión de las propias escuelas, como que cuáles son las principales barreras que te encuentras, por qué una escuela adopta o no adopta tecnología, el tema de la fragmentación de sistemas, o sea, qué miedos o qué dificultades son las que hoy tú ves con mayor frecuencia. Sí, creo que es muy buena pregunta. Yo creo que la primera barrera es realmente el mindset. Es decir, al final hay diferentes tipos de escuelas en términos de tamaño, necesidad, sofisticación, estructura económica, pero al final del día yo las categorizaría en dos: las que quieren adoptar el cambio y las que no, ¿no? Al final del día, si somos muy prácticos, creo que al final del día esos son los dos tipos de escuelas en términos de digitation o de transformación digital, ¿no? Yo creo que si hay un mindset por parte de los tomadores de decisión hacia mejorar, o por lo menos hay una curiosidad o un interés o incluso una preocupación, a veces no necesariamente es algo positivo, sino más bien es una reacción ante una preocupación, para poder generar un cambio, ahí automáticamente tienes una oportunidad de entrada. Y la realidad de las cosas es que yo creo que, y aquí a lo mejor voy a ser un poco políticamente incorrecto, pero yo creo que la transformación digital tiene que ser top-down. O sea, tú no puedes realmente hacer una transformación digital de una organización si el equipo de decisión que toma, que al final del día es el que dirige o manda un poco en el rumbo de la compañía, no está totalmente convencido de que realmente ese es el camino a seguir, ¿no? Y a veces, y creo que hay... Y de acuerdo con Italia en cuanto a que creo que la manera en la cual tú vas evangelizando, pues al final ya tienes que ir entendiendo un poco quién es el perfil de tus
colaboradores, de tus profesores, etcétera, que claramente es la fuerza bruta sobre la cual tú tienes que impactar. Al final del día, si hacemos un análisis, más del 90% de la experiencia de un alumno está vinculada a la percepción que tienen del cuerpo docente de una institución académica, ¿no? Si consideran que hay un buen cuerpo docente que tiene una buena experiencia educativa, posiblemente el Net Promoting Score va a ser muy alto. Y si no, independientemente de la infraestructura académica, etcétera, el Net Promoting Score va a caer, ¿no? Entonces, claramente, digamos que la fuerza bruta o el flywheel para poder generar el efecto es a través del cuerpo docente, pero para mí la clave es que los tomadores de decisiones estén dispuestos a salir de esa zona de confort y generar ese cambio. Y a partir de ahí hay que imponerlo, ¿no? Y hay que imponerlo y puedes buscar fórmulas más democráticas o más persuasivas o fórmulas más menos democráticas, no hay más intransigentes, pero realmente tienes que buscar ese esfuerzo, ¿no? Y creo que en función de cada organización, pues a lo mejor funcionarán pues más la seducción, la persuasión, y en otras más la imposición, ¿no? En función un poco del tipo de cultura, liderazgo, etcétera, que hay en la organización particular. Pero claramente el mindset tiene que estar ahí y tiene que ser al 100%, ¿no? Pero ¿crees que tienen la alternativa de no hacerlo? O sea, en el sentido que tú dices, bueno, yo creo que hoy es difícil, me parecería que en una organización no te cuestiones seriamente los beneficios que puede traer el uso de tecnología, el uso de la inteligencia artificial. Sin duda, tú has visto el tema, bueno, de lo que es la gestión y qué tan rápido pueden adoptar temas de gestión. Estará el tema del contenido pedagógico, que será otra preocupación, pero si hoy tú fueras el dueño de una escuela, creo que te puedes dar el lujo de decir, oye, no debo de adoptar. O sea, creo que los padres de familia seguramente se levantarían en armas. O sea, me refiero, ¿es una opción la no adopción? A ver, yo creo que no es una opción. O sea, yo creo que es una obligación absoluta. El problema es un poco la sensación del timing, ¿no? Hay escuelas que hoy todavía piensan o tienen la creencia de que pues, realmente, te pongo ejemplos, no voy a poner los nombres para no quemar a nadie, ¿no? Pero realmente yo les podría poner ejemplos de escuelas que tienen colegiaturas que están en el decil más alto del país, ¿no? Por encima de $1.000 al mes en colegiatura, y que hoy siguen pasando listas en Excel, o la persona que recibe a los niños en el camión se sabe la lista de los niños que van al camión de memoria. No hay tecnología, no hay data, etcétera, no tiene una solución de pagos. Las mamás y los papás mandan a los hijos y a las hijas con la tarjeta de crédito para que paguen el colegio en el recreo, porque si no tienen que ir ellos a pagar, ¿no? Y esto ocurre hoy, ¿no? 2026, mayo, no sé qué día es hoy. Entonces, claramente hay un rezago fortísimo. Yo creo que la gran mayoría de las escuelas están entendiendo que esto no es sostenible en el tiempo. Entonces, a tu pregunta, Octaviano, claramente no es opción. El problema que veo es que hay gente que hoy está pues retrasando, como dicen los americanos, pues dragging un poco ese cambio, ¿no? Curiosamente, donde veo más aceptación o más capacidad de reacción hacia el cambio es en escuelas que a lo mejor no tienen un reconocimiento histórico o una marca o un entitlement tan alto, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando las escuelas tienen un nivel de percepción de marca muy buena, a veces pues existe el ego ahí y entonces se vuelve un poquito más complejo el cambio, ¿no? Pero definitivamente yo pienso que es un tema de tiempo y que no diría que vamos tarde, pero sí diría que aquellas instituciones que no empiezan a adoptar el cambio inmediatamente sí van a estar tarde. Quizá me gustaría, Itali, tener tu punto de vista. Creo que una gran preocupación en todo este tema de la digitalización en las escuelas es a qué segmentos están llegando, ¿no? Y creo que en países como el nuestro, donde la mayor parte de la educación es pública y no es privada, quizá un poquito entrarle al tema de la equidad, ¿no? Hasta qué punto muchas de las soluciones que hoy vemos allá afuera se están adoptando más por la escuela privada, que es quizá quien la puede pagar, y a lo mejor más difícil en las escuelas públicas. Quizá parte por presupuesto, quizá puede haber temas más filosóficos, más de, como dices, de mentalidad al tema. Pero sé que Brasil
ha ido por caminos algo distintos y quizá hay experiencias. Entonces me gustaría mejor que nos hables desde la perspectiva que tú has visto en Brasil de cómo a nivel de la escuela pública quizás se está dando este acceso, esta transformación. Pienso que en Brasil nuestra tesis de inversiones mira mucho a las startups que también tienen modelos B2G, que también tiene ventas a gobiernos, que significa ventas a secretarías municipales, secretarías estaduales y secretarías federales, porque tenemos 3 esferas de educación pública en Brasil. Tenemos la educación pública para niños de 6 a 14 años, que es del municipio. Para adolescentes de 15 a 18, que es del estado, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Y tenemos la educación de la universidad pública, que ahí sí programas de graduación como economía, medicina, ahí federal. Entonces, es muy diferente vender una solución innovadora de tech para un K-12 de que para adultos. Y también en Brasil, el Ministerio de Educación abrió oportunidades de contratación que no son como licitations, licitation process. ¿Qué significa? Si tú puedes vender una solución de menos de 100,000 reales por año, no necesitas una licitación. Y lo que necesita es tener un piloto que tiene una buena evaluación y hablar con la Secretaría Municipal. Esto significa que, por lo que percibo ahora, en Brasil, el sector público puede comprar más soluciones de techs hoy. Estaba hablando con emprendedores de México, de Colombia, y percibí que tal vez las escuelas públicas todavía no tienen estas opciones. Entonces, lo que veo en Brasil es una oportunidad de pilotear con EdTechs en un número pequeño de escuelas antes de que esto se cambie a una política pública más grande del municipio. Fue así que Letros empezó a vender para escuelas públicas. Fue así que Árbore de Libros, que es una biblioteca digital, empezó a vender a escuelas públicas también. Letros cambió su modelo totalmente el año pasado para solo vender a escuelas públicas. Las escuelas públicas en Brasil son 80% de las escuelas en Brasil de K-12. Y para fondos de inversiones de impacto como nosotros, no tengo cómo hacer un cambio social estructural si no miro en las escuelas públicas, porque es allá la principal base de la pirámide. Entonces, una cosa que estaba pensando mucho esta semana es que los emprendedores, los inversionistas de Spanish Speaking Latam tienen que presionar más para cambios regulatorios, para que las escuelas públicas logren testar innovaciones, no solo innovaciones del gobierno, pero también innovaciones del sector privado. Claro, con transparencia, claro, con responsabilidad fiscal, claro, con todo eso, pero si no tenemos un movimiento para presionar que los tomadores de decisiones empiezan a pilotear cosas innovadoras en educación, las escuelas públicas de la base de la pirámide va a se quedar muy retrasada y más y más. Y con la digitalización, con AI, solo estamos aumentando la distancia social. Hoy 90% de las personas que nacen pobres van a morir pobres. No hay cambio social sino por la educación, sino por el acceso al buen trabajo. Entonces, pienso que como fondo de inversiones de impacto tenemos una responsabilidad que es
no solo apoyar emprendedores que venden para escuelas privadas que también tienen como usuarios, como clientes la clase media, pero también tener un advocacy. Tener advocacy para que las escuelas públicas tengan acceso a más soluciones. Veo esto suceder un poco más en Brasil y, por ejemplo, cuando empezamos un análisis de una EdTech, tenemos preguntas muy claves en Brasil. ¿Tiene intención de vender para escuelas públicas? ¿Cuál es el camino? Si hoy tiene una empresa que solo vende para escuelas privadas, ¿cuál es la porcentaje de alumnos que son de clases más bajas de esas escuelas? ¿Y cuál es el camino que piensa para llegar a escuelas públicas? Letras empezó solo con escuelas privadas. Se cambió para B2G completamente el año pasado. Árvore empezó en escuelas privadas. Hoy tiene 40% de sus ingresos de escuelas públicas también. Entonces es un camino a largo plazo y necesitamos empezar en algún lugar. Qué interesante lo que comentas de Brasil. Luego a lo mejor nos gustaría entender si ese cambio que de alguna manera se dio a nivel de las instituciones públicas viene como resultado de una presión social, que es un poco una recomendación que estás haciendo, porque quizá a veces la postura del padre de familia puede ser, oye, si yo creo que la escuela pública no va a mejorar, pues creo que la ambición que tienes, voy a tener que mandar a mis hijos a una escuela privada para que de esa manera mejoren su educación, y creo que desgraciadamente en México creo que ha habido mucha gente que quizá esa es la opción que toma, ¿no? Hacer el esfuerzo a nivel familiar de poder ir a una escuela privada como un sinónimo de mejora de educación. Jesús, tú habiendo oído un poco este tema y habiendo trabajado tanto en el sector, ¿qué opinión te merece un poquito la facilidad o no de llegar a trabajar con el sector público? Sí, a ver, yo coincido con Itali que al final del día, si somos capaces de poder dinamizar el sector público, la generación de impacto que tienes es masiva. Eso creo que es irrefutable. Creo que hoy posiblemente no están las condiciones establecidas para poder hacerlo en México, ¿no? Hoy yo creo que algunos datos interesantes. Creo que las últimas administraciones públicas han tenido un alto enfoque en torno a cobertura, no en torno a calidad, ¿no? Entonces, al final del día, hoy si hacemos un análisis de el nivel de escolarización en México es un nivel de escolarización muy alto, ¿no? Particularmente se elevó digamos que la educación universal como un derecho hasta preparatoria cuando antes era secundaria, y realmente el nivel de cobertura es muy alto. Sin embargo, el nivel de calidad de la educación pública en México es baja, ¿no? Y esto hace que hay pues obviamente, como bien decía Octaviano, pues una fuerte preferencia por parte del consumidor de ir migrando hacia soluciones privadas, que no necesariamente son soluciones privadas de alto costo. Nosotros, por ejemplo, en Matilda, nuestro nivel de colegiatura promedio son $200 al mes, ¿no? Que realmente, si hacemos un análisis más o menos la capacidad, la cantidad de dinero que utiliza un household, una familia en educación, en torno a un 15% del ingreso. Entonces estamos hablando que si lo multiplicamos por 6, ¿no? Son $1.200 por familia. Un ingreso promedio de $600 al mes por cada uno de los, si fuese una familia de un matrimonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente el impacto que tenemos desde Matilda está muy enfocado también a clase media emergente, ¿no? $600 de digamos, monthly income claramente no es, está por debajo posiblemente lo que podemos definir como clase media, ¿no? Estamos hablando de unos 10.000 pesos al mes, ¿no? Más o menos. Entonces, claramente es un ingreso promedio muy bajo. Y si hacemos un análisis de los niveles de calidad académica, digo, el informe PISA, etcétera, que en México se bajó, digamos, de ese tipo de análisis, pero cuando cuando participábamos como país en ese tipo de análisis, realmente el percentil más alto por ejemplo, en matemáticas de México está por debajo del percentil más bajo en países como Indonesia,
¿no? Entonces, al final del día, cuando vemos ese tipo de análisis, claramente, pues sí, hay un efecto doble. Creo que por un lado tenemos que buscar desde el sector privado cómo promover y ofrecer soluciones académicas y de gestión que permita que las digamos que instituciones públicas pues puedan mejorar en calidad, y por otro lado creo que también hay que entender cómo pues, se podría hacer una acción desde gestión pública que pudiese también promover mejora en calidad, ¿no? En Brasil creo que tienes al final del día FIES, creo que se llama, ¿no? FIES, Sí. de financiación. Sí, que al final del día son Es federal. federal, ¿no? Y al final del día son incentivos a universidades a través de subsidio pues, del gobierno para que pues escuelas privadas, etcétera, puedan becar alumnos, etcétera, y al final del día hay asociaciones público-privadas ahí que elevan la calidad. Porque al final del día pues tienes una oferta no únicamente pública, y además la razón por la cual tú puedes ser acreedor de FIES es con estándar académico, ¿no? Es meritocrático académico, ¿no? Y esto fue bueno para el sector privado también, porque no habría Arco, Sí. Croton si no FIES. hubiera FIES. Correcto. FIES fue lo que proporcionó el crecimiento del número de alumnos en muchas universidades privadas en Brasil, porque justamente no hay oferta para las universidades públicas, que en Brasil son las más Top. bien posicionadas. No hay oferta para todos. Entonces, fue mejor tener un programa federal que ayuda a los estudiantes pobres a accesar a una universidad privada que no tener nada. Y ahí se hizo un beneficio para todos. Exacto. Ese tipo de programas yo creo son los que pueden dinamizar masivamente y hacer una transformación radical del modelo educativo en México, ¿no? Hoy en México realmente las instituciones privadas no reciben ningún tipo de subvención, son 100% autogestionadas, y al final del día eso limita definir un estándar, porque al final FIES funciona como un elemento de subvención, pero también como un elemento de control, ¿no? Aquellas universidades que no tenían un cierto nivel académico no eran receptoras de FIES, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta muy interesante y la respuesta es bastante compleja, ¿no? Creo que es de vuelta multifactorial y definitivamente involucra a muchos agentes que puedan trabajar en la misma decisión, en la misma dirección, ¿no? Sin duda ese tipo de soluciones creo que es algo que todos estamos siempre volteando a ver con interés, ¿no? Decir, oye, creo que hay muchos entes en un país, en un ecosistema preocupados por la educación, ¿no? Como hablabas, instituciones que a lo mejor están velando por la calidad y velando por la medición, habrá otras que están empujando más el tema de la adopción. Y yo creo que a lo mejor mi pregunta iba un poco en ese sentido. A nivel de ecosistema y pensando que hay muchas gentes que pueden estar dispuestas a apoyar para una mejor educativa. En algunos casos, por ejemplo, en México vemos el valor de las fundaciones, el valor de los donativos. Y hablando a veces, por ejemplo, del sector público, pues hemos visto casos donde hay plataformas de EdTech que la manera de llegar al sector público es a través de apoyo de fundaciones. Es decir, oye, ¿por qué no con recursos de fundaciones hagamos que una escuela pública experimente alguna plataforma y a lo mejor después de eso ojalá se cree un círculo virtuoso? ¿Has visto experimentos de ese tipo? ¿Qué tipo de, digamos, de soluciones un poquito más sistémicas con la participación de distintos jugadores en pro de la educación? ¿Hay algo que...? Sí, ahí también tenemos eso, Fundación Lehman en Brasil, Vélez Reis de Colombia, pero que también está en Brasil, pienso que actúa en México también, Fundación Teles, todas esas tienen proyectos es una grande fundación y tienen proyectos con NGOs que van a los municipios intentan algunas soluciones. A EdTechs que apoyamos, por ejemplo, Letros fue la primera EdTech con fins de lucro a tener apoyo de Fundación Lehman. Entonces, es posible que fundaciones apoyen startups también.
Y este es un camino que estoy explorando más y más, porque una cosa que veo como una opción para proyectos en etapa temprana, muchas veces un emprendedor de educación no sabe si vas a hacer una for-profit o una non-profit. Y una cosa que tengo estudiado más y más es Venture Philanthropy, que es la combinación de un check, un grant para pilotear algo con la conexión a una inversión con fines de lucro más adelante. Entonces, por ejemplo, Letros Letros captó con Fundación Lehman lo dinero necesario para hacer un estudio de impacto que prueba a las secretarías que su solución hace diferencia para los estudiantes. Con este estudio, que fue financiado por grants, fue posible vender a más estados. Y ahí sí, Letros logró captar dinero con emprendedores, con inversionistas de impacto y también tradicionales. Coinvertimos con fondos que no tienen la intención de impacto también, pero que evaluaron este modelo y sabiendo que 80% del mercado es de escuelas públicas, si hay un unlock de cómo vender, entonces hay una probabilidad de crecimiento muy clara. Entonces, una cosa que estoy más y más haciendo es relaciones con fundaciones de América Latina que piensan en innovar con instrumentos financieros, porque podemos crear un mosaico de soluciones en que alguien que es un profesor o alguien que tiene una idea para pilotear una solución en educación puede tener apoyo de una fundación y ahí sí conectar con potencia cuando este modelo tiene más pruebas de que puede funcionar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos con que instrumentos financieros sirvan a lo impacto y no el contrario? Porque lo que sucede hoy es que los emprendedores solo piensan en safes, en equity investment, y no hay solo eso. Hay deuda, hay grants, hay editales públicos. Entonces, ¿cómo combinamos todo eso para cambiar todo el escenario de educación a largo plazo? Es una pregunta que me hago últimamente. Oye, ayer, ojalá hubieras estado ayer, porque justamente ayer tuvimos un panel en el que estamos hablando de blended finance, ¿no? De soluciones híbridas. Y creo que, digo, más allá de reconocer que los emprendedores muchas veces necesitan instrumentos que van más allá del grant o van más allá del equity y que hay una coloración de opciones muy amplia. Creo que del público salieron preguntas y sobre todo más de gente relacionada con las fundaciones, de la dificultad que tienen las fundaciones hoy para dar un donativo a un for-profit, ¿no? Al menos en México, ¿no? En México es un tema bastante complejo, pero creo que pues el resultado de ayer era ese, el deseo de que cada vez desde el lado inversor tuviéramos un poquito más de apertura para nuevos esquemas que pudieran apoyar este tipo de modelos, ¿no? O sea, que creo que ayer se llegó un poco a esa conclusión. Hablaste ahorita, y a lo mejor me gustaría seguir por ahí, de evidencias de aprendizaje, ¿no? Creo que al final todo esto que estamos hablando de la tecnología, la digitalización, pues no es un fin en sí, sino es un medio. Y entonces a lo mejor me gustaría un poquito su percepción, su opinión de hasta qué punto hoy se ha hecho un esfuerzo por tratar de tener más evidencia, más medición de si el aprendizaje está mejorando o no está mejorando. Tú, como fondo, me imagino que es algo que les interesa, pero ¿has visto algo de avances en este sentido? Muchas cosas, pero tenemos que acordar que en el impacto muy diferente de las metodologías metodologías financieras. Por ejemplo, tenemos un padrón estándar, ¿cómo es? Padrón. Tenemos un padrón internacional para decir cómo son los ingresos, cómo son los prejuicios.
no tenemos un padrón internacional para describir los impactos. Tenemos intentos, por ejemplo, la Theory of Change es una metodología que muchos utilizan. Tenemos los ODS de la UN. Tenemos algunos approaches para hablar de impacto, pero no tenemos un acuerdo internacional de cómo vamos a reportar el impacto. Entonces, muchos fondos crean su propia metodología. Claro, muchas veces tienen base en algo más académico. Entonces, por ejemplo, para Potencia, empezamos a hablar con nuestros fundadores con la Theory of Change, pero adaptamos para etapa temprana, porque una cosa es el input, que es lo que hace, lo output, que es lo impacto inmediato, y el outcome, que es el impacto como que en 10 años. Una empresa de 2 años no vas a reportar un outcome. Entonces, ¿cómo empezamos? Invitamos a nuestros fundadores a una conversación con preguntas como: ¿cómo hace la mensuración de impacto hoy? ¿Qué es impacto para ustedes hoy? La mayoría es el output muy como que directo. ¿Cuántos alumnos utilizan la plataforma? ¿Cuántos profesores? ¿Cuál es el nivel de involucración que están utilizando? Pero muchos emprendedores ya tienen una idea de cómo quieren mensurar, solo no tienen la plata para hacer eso con una estructura más académica. Y ahí veo grupos de pesquisadores, por ejemplo, J-PAL es un grupo de pesquisadores internacional que mira el impacto. Y Letros, por ejemplo, hizo un estudio de 6 a 12 meses con ellos. Entonces, es un servicio afuera. No es algo que Potencia va a como que cobrar de todos los emprendedores, pero lograron un financiamiento para hacer eso. Y estos pesquisadores, como que scholars, hicieron este estudio con todas las escuelas que utilizan Letros en Espíritu Santo. Fue el primer estado de Brasil a utilizar. En Brasil tenemos ENEM, que es lo teste para ingresar a las universidades públicas, y 7 millones de estudiantes por año hacen la prueba del ENEM. Con este estudio, con grupo de control, grupo de no control, probaron que las escuelas que utilizaron Letros y que tuvieron alumnos y siendo el ENEM, ponerían Espíritu Santo en el primer lugar de educación comparado a los todos. Espíritu Santo es hoy el 5º o 6º. Entonces, con grupo de control no fue posible probar que la utilización de esta plataforma por alumnos en preparatorio llevaría el Estado a mejor posición de educación en ENEM. Pero un año de estudio y como que muy enfocado. No es posible hacer eso con todas las startups. Entonces, lo que hacemos es preguntamos sobre el perfil demográfico, con la porcentaje de personas que son de bajos ingresos, que accesan a la solución. Preguntamos sobre la diferencia entre profundidad y amplitud. Una cosa es cambiar toda la vida de alguien a 10 personas y otra cosa es añadir una habilidad que cambia un poquito la vida de 1 millón de personas. Es una diferencia que es interesante discutir también. Y también el NPS, como si las personas están gustando, y también lo que podría hacer en 5 a 10 años para estudiar el impacto a largo plazo. Todavía que no haga hoy,
pero ¿cómo piensan? ¿Cuál es la visión de los emprendedores para eso? Quizá dado que ya no nos va a quedar mucho tiempo, me gustaría cambiar a otro tema muy distinto, pero Jesús, digo, tú has levantado mucho capital en estos años para apoyar tus emprendimientos de educación, pero ¿tienes cuál es tu percepción un poco sobre la disponibilidad de capital para apoyar proyectos de educación, cuando sabemos que la educación es un sector de muy largo plazo, ¿no? Para ver resultados y a veces los modelos, y a lo mejor máxime si estás yendo a poblaciones más como sector público, quizá la rentabilidad es un tema que tardará más en llegar. ¿Cómo ves el mundo del capital? Digo, si quieres empezar tú y luego Itali también que nos dé su perspectiva. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que yo primero cuando voy a levantar capital, la verdad es que no digamos que categorizo el hecho de que esté participando en el sector de educación. Simplemente creo que es un sector que tiene una oportunidad brutal y que realmente si hacemos un análisis contrario a lo que la gente podría pensar a priori, una gran cantidad de fondos de inversión profesionales han invertido across the board en educación, desde EdTech a digamos que brick and mortar, haciendo desarrollos tecnológicos, orgánicos, buy and build, etcétera. Entonces yo sí creo que definitivamente es un sector que tiene muchísimo apetito para los inversionistas institucionales, ¿no? Desde proyectos más disruptivos y a lo mejor pueden ser más B2B, B2G, etcétera, hasta proyectos proyectos tradicionales como simplemente dorms de estudiantes, ¿no? O sea, viendo todo el espectro a lo mejor de una esquina hacia la otra, ¿no? Y pues prácticamente todos los fondos icónicos internacionales, KKR, Blackstone, Carlyle, TPG, Apollo, CVC, Permira, Oakley, todos ellos que gestionan pues en conjuntos tal vez trillions of dollars, ¿no? Y también fondos como Ontario, etcétera, han participado en educación. Entonces yo sí creo que a veces hay que desmitificar un poquito el hecho de que la educación, por tener, o también salud es otra vertical muy clara, por tener componentes claros de impacto, están peleados con rentabilidad, ¿no? Hasta el punto de que, como acabo de decir, pues los principales inversionistas profesionales en generación de rentabilidad y tomadores de riesgo, en inversiones de riesgo, han invertido en educación, ¿no? Ese es punto número uno. Y punto número dos, yo creo que al final del día, y esto es más fuera del sector de educación, yo creo que la clave es presentar un buen proyecto, ¿no? Más allá de si es un sector u otro, realmente tienes que tener una convicción clarísima de que tienes un proyecto que es ganador, que tiene una capacidad de desarrollo amplio, entender muy bien quién es tu contraparte potencial. Hay diferentes pools de capital en el mercado. No es lo mismo levantar plata para un proyecto, pues un startup, etcétera, que para un proyecto que a lo mejor es mucho más private equity oriented. Definitivamente, y lo comentaban un poco antes, hay que entender que no solo tienes que vivir de equity, ¿no? Nosotros yo llevo de alguna manera levantando capital ya unos 14 años más o menos y posiblemente he levantado 2 veces más capital en deuda que en equity, ¿no? En equity a lo mejor habré levantado unos 300 millones de dólares, 400 en el camino, y en deuda casi $1 billón, ¿no? Entonces creo que al final del día tienes que entender cuál es la fase de y claramente para un proyecto que es un startup, que a lo mejor es un PowerPoint, etcétera, no vas a poder tener acceso a capital, pero tienes que entender cuál es la curva de maduración de tu compañía. Y pues sistemáticamente ir acudiendo a los diferentes pools de capital en función de la maduración de tu compañía, ¿no? Nosotros en Matilda, por poner un ejemplo, hemos levantado aproximadamente 40-50 millones de dólares de equity, pero ya hemos levantado unos 30 millones de deuda, ¿no? Entonces estamos empezando y posiblemente si la compañía sigue creciendo, desarrollándose, evolucionando, va a llegar un momento en el cual nuestra principal fuente de captación va a ser deuda, no equity, ¿no? Y tercero, y que debería ser el primero para mí, y lo es creo que y es algo que es obvio, pero no por ser obvio creo que no debemos de mencionarlo, creo que para mí la receta secreta es el equipo, ¿no? Si tienes un muy buen equipo y el proyecto es razonablemente, tiene sentido, digamos, la verdad es que la capacidad de éxito crece de manera exponencial. Creo que un gran equipo con un proyecto ok
tiene muchas posibilidades de éxito. Un gran proyecto con un equipo ok, creo que tiene muchas menos posibilidades de éxito, ¿no? Y la gente muchas veces, como emprendedores y como seres humanos, a veces subestimamos un poquito esa parte de hacer equipos muy fuertes desde el principio, ¿no? Hay veces que pensamos en, oye, pues lanzamos el proyecto y vamos creciendo, y cuando vamos creciendo vamos robusteciendo el equipo. Yo creo que eso hay que hacerlo. Definitivamente no creo que hay un equipo que necesariamente te acompañe de punta a punta. Hay capítulos, ¿no? Y a lo mejor el equipo que fue un equipo estelar para la primera fase de emprendimiento, en algún momento del camino lo tienes que reciclar, ¿no? Y a lo mejor y eso implica tomar decisiones dolorosas, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Porque tienes que proteger el proyecto y el colectivo, no personas individuales. Y la segunda es que desde el principio, desde el primer momento, tienes que tener el mejor equipo que puedas tener, desde el día uno. Creo que si en algo nunca vas a sobreinvertir es en un buen equipo, en talento, ¿no? Gracias, buenísimas recomendaciones. Solo para complementar, de acuerdo con un levantamiento de Holon IQ, estamos en la mínima histórica de alocación de Venture Capital para educación en 10 años. Entonces, sí, buenos proyectos van a tener más probabilidad de lograr una captación de ronda, pero es importante que oigan a Jesús en el preparo, porque tiene que adaptar un poco. Si la premisa es que los fondos que son más generalistas no están priorizando educación, porque tiene un plazo más largo, pero también generalmente tienen múltiplos de exit menores que fintechs, menores que e-commerce. Entonces, se vas a levantar una ronda y está con una lista de potenciales inversionistas que tienen tesis muy generales. Tiene que entender el perfil de los partners de estos fondos, lo que los interesan. Cómo tener un approach de pitch que no sea solo intencionalidad e impacto muchas veces, pero que se enfoquen un poco más en lo que es importante para ellos en el largo plazo. Pienso que esta adaptación, un pitch para un fondo de inversión de impacto, vas a enfocar más en ABC. Un pitch para un fondo más tradicional que no tiene tantas empresas de educación en su portafolio, vas a enfocar en XYZ, algo así. Pues creo que podríamos tener tiempo para un par de preguntas. Si de la audiencia alguien se anima, ya vemos por allá una mano. Don Eric. Gracias. Muy buen día, yo soy Eric Martínez de una organización que se llama Chingos de Impacto. Justamente desde hace un año empezamos a trabajar con docentes en capacitación de inteligencia artificial, escuelas públicas, y el reto que hemos tenido, todo empezó gracias a la donación de aulas. Este año vamos a donar 12 aulas gracias al apoyo de Fondo Unido, y justamente hemos ido como explorando hacia dónde puede ir esto. El reto que tenemos es que para multiplicar el impacto hay que voltear a ver la educación pública, como decía Octaviano. Pero la escuela pública, mientras más rurales, más trabas hay en temas de infraestructura y de conectividad. ¿Qué hacer ante esos retos? Porque puedes llevar la plataforma y llevar indicadores en cuestión de impacto, pero te volteas a estas escuelas rurales, que son la mayoría, y ni siquiera pueden acceder a una plataforma, y es un tema de que no hay señal de internet. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Estoy en una situación diferente de acá, pero en Brasil también tenemos este problema de conectividad con las escuelas rurales. Pero una cosa que fue importante no fue tanto los inversionistas privados, porque los inversionistas enfocados en educación no hacen infraestructura. Y este es personalmente un dolor para mí, porque yo veo muchas oportunidades que son de infraestructura para escuelas, pero no es mi tesis. Entonces tengo que hablar no. Pero lo que vi suceder en Brasil fue una presión para que políticas públicas de infraestructura para las escuelas, ahí sí se cambien, y
la posibilidad, por ejemplo, en la Amazonia tenemos una conectividad por satélite diferente de la conectividad que las escuelas de São Paulo tienen. Entonces, fue una infraestructura diferente, pero que fue posible por la combinación de política pública con parcería público-privadas. Entonces, siento que no estamos como inversionistas de educación en la mejor posición para cambiar eso, pero si tenemos un advocacy, si tenemos una articulación con las personas que están involucradas en infraestructura, esto se cambia un poco más rápido. Sí, yo coincido. Yo creo que al final del día aquí requiere un poco de inversión y de, digamos que, impulso del sector público y la verdad es que hoy tienes muchísimas soluciones virtuales que te permitirían estudiar. Claramente necesitas tener conectividad, ¿no? Es imposible prácticamente, aunque también hay soluciones que son remotas, donde pues de alguna forma no necesitas tener un streaming live, puedes estudiar de una manera autogestiva, etcétera, que te permitiría también pues, resolver muchos de los fallos de conectividad, etcétera. Hoy claramente con soluciones como Starlink, etcétera, puedes tener una capacidad de acceso que a lo mejor hace pues 5 o 7 años no tenías, ¿no? Y posiblemente los siguientes 5 años este nivel de conectividad va a tener un desarrollo geométrico, no lineal, ¿no? Entonces, yo creo que un poco lo vinculo también al comentario de Octaviano del cambio, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo estamos para bien y para mal, en un momento crítico muy disruptivo, donde estamos en una situación de cambio acelerado y que básicamente si hay un buen mindset, pues automáticamente va a haber mucha más democratización, mucho más acceso, ¿no? Definitivamente como tesis de inversión, creo que es complicado poder enfocarte en este perfil, digamos de la geografía o del mercado, porque al final del día, pues los inversionistas principalmente, incluso los de impacto, buscan números, ¿no? Creo que me gustó mucho el comentario de Itali de profundidad o de, ¿cómo dijiste? ¿Era profundidad o amplitud? Amplitud, ¿no? Y eso cuando estábamos en Lotus lo medíamos mucho, o sea, nuestro objetivo no era... Lotus es una universidad que es de costo muy accesible, ¿no? Desde $80 al mes, ¿no? Entonces por aproximadamente $1.000 o $1.500 podía ser licenciado, ¿no? Durante un periodo de tiempo de 3 años. Realmente es un costo muy accesible y claramente teníamos nivel demográfico de D más a C, ¿no? Que pues claramente era por debajo a lo mejor de la clase media. Pero nosotros nos enfocábamos mucho en la amplitud, ¿no? Al final del día, creo que si nosotros generamos un impacto de una persona que se volvía director general de una compañía y los otros 97.000, 98.000 estudiantes no tenían digamos que un desarrollo o un futuro mejor, al final del día la tarea era un poquito incompleta, ¿no? Si nosotros éramos capaces de mejorar un 10%, un 15% el futuro de 97.000 personas para que sus hijos a lo mejor pudieran tener esa capacidad de aspirar a ser directores generales de una empresa o gente muy exitosa, etcétera, el impacto que generas, digamos, indirectos es mucho más grande, ¿no? Uno es un milagro prácticamente y el otro realmente es un cambio, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que pues habría que hacer un ejercicio de política pública fuerte y tratar de apalancarnos en la solución que existe hoy a nivel tecnológica para poder hacer las cosas fáciles al sector público, ¿no? Porque creo que todo lo que tenga que ver con complejidad prácticamente va a ser pues puesto en un segundo nivel, ¿no? Y justificar números. Creo que lo que no se mide no se puede vender. Entonces yo creo que hay que hacer un caso muy fuerte de números, es decir, cuánta gente vas a impactar directa o indirectamente y por qué esta población se vuelve visible y relevante, ¿no? Creo que y los números son los que te ayudan a defender tus ideas, ¿no? Pues la última, ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Cornejo. De entrada, para contexto, ¿no? Yo soy docente del MBA de la Escuela Bancaria y Comercial, investigador en gobernanza algorítmica. Me hubiera encantado ver la silla de sector público, no para que se defienda, pero sí para que nos comente. Hablamos aquí de la IA en la escuela, sí, pero ¿qué crees? Está prohibido mandar a los niños al teatro porque pues es un tema de presupuesto y que no gasten los papás y que no es necesario. Hablamos de artes.
aquí hablamos de tecnología, entonces está complicado si no hay políticas públicas asociadas. Y otro apunte, algo que suma es que, pues yo siento que aquí no, porque yo vengo de otro sector, lo que quiera, lo que sea, falta investigar, falta meterse más con normas ISO. Yo implemento, capacito y audito normas ISO de tecnología. Y aquí hablan de los impactos. Bueno, pues ISO te ayuda en temas de contexto de la empresa, de impactos, de controles. Realmente hay mucho que ya está hecho, nada más es bajarlo a este tema. Igual para los emprendimientos que surjan, o sea, realmente ISO tiene muy estudiado y saben que es internacional, más allá de otros temas. Creo que eso puede sumar en toda el ecosistema. Muchas gracias. ¿No? Gracias por tus comentarios. Lo tomamos en cuenta y sin duda creo que tratamos de hablar un poquito del sector público porque creo que ahí es donde tiene que ocurrir la verdadera transformación en nuestros sistemas educativos si queremos tener la amplitud, que es justamente creo que la gran preocupación que se ha expresado aquí, pero gracias por tus comentarios. Y bueno, pues agradecerles, creo que ha sido una plática muy rica, nos podríamos quedar más tiempo, pero desgraciadamente no lo tenemos. Pero bueno, Jesús y Tali, les agradecemos mucho por estar aquí el día de hoy. Pues nos sumamos a los agradecimientos de este lado. También gracias a Potencia Ventures, a Matilda. Gracias por acompañarnos hoy. Rapidísimo, para quienes están inscritos en el panel de las 11 de la mañana, que es ¿por qué la innovación educativa no llega al aula y quién sí lo está logrando? Tenemos habilitado un espacio de networking